Saludos cordiales. Es un privilegio para mí poder compartir con cada uno de ustedes en este día. Voy a compartir una palabra, pero también les cuento que estamos conectados con las redes sociales y con las plataformas digitales. Entonces, los voy a invitar a que dediquen un tiempito, es un corto tiempo, a escuchar esta palabra. Entiendo que algunas personas nunca habían escuchado de pronto el tema que yo voy a dar en el día de hoy, pero no importa, vamos a tener un conocimiento un poquito más profundo, porque realmente pues el tiempo no da para más, pero de todas maneras es una invitación especial a que se queden ahí. Oye, cada uno, por favor, quédate ahí por un tiempito. Vamos a hablar de cuidar la salvación. Cuidar es tomar las riendas de nuestras vidas y no permitir que nadie incida en nuestra vida para un cambio. Esto del cuidado es muy importante porque cuidamos lo que Dios nos ha dado, pero también los regalos que nosotros tenemos, la ropa, la casa, el carro, todo requiere un cuidado especial. Pero hablando del cuidado de la salvación, esto es algo muy especial. Sabemos que la salvación es un regalo por gracia. Les voy a contar un poquito que el Señor Jesucristo murió en el madero de la cruz para darnos en primer lugar la salvación, la liberación, para restaurar nuestras vidas, para sanar las enfermedades, pero también nos da la salud para que podamos trabajar y cubrir todas las necesidades que se nos presentan. Esa obra maravillosa que Él hizo en la cruz fue por puro amor y por misericordia por ti y por mí. Hay algo muy lindo que a mí me ha llamado la atención, es que el Señor Jesucristo da el libre albedrío, o sea, la libertad. La libertad para escoger la salvación o para escoger la condenación. Sabemos que la salvación es un premio por gracia y es un regalo. Entonces, cuando nosotros decidimos la salvación, sabemos que es una felicidad y un gozo por toda la vida. Eso no es por un día, es eterno, es por toda la vida. Y es una promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a las personas que lo han recibido en el corazón y que se han arrepentido del pecado. Y la condenación es para las personas que no han creído en el Señor, que no lo han recibido en el corazón y que no cumplen con los mandamientos como está en la palabra de Dios. Esto de cuidar la salvación es importante. Vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. El primer punto es luminares del mundo. Luminar del mundo nos convertimos como la luz en medio de las tinieblas, la esperanza en medio de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Es decir, damos una voz de esperanza porque es el Señor el que nos ha dado esta promesa de la salvación, pero también para vivir tranquilamente y en paz. Es necesario tener amor, ese amor verdadero por el Señor Jesucristo, el amor verdadero por nuestros hijos, por nuestra familia, por la iglesia, pero también por las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Ser sumisos. Esto de ser sumiso, pues bueno, a veces no es fácil, pero es bien importante ser sumisos porque el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la egolatría, el complejo de superioridad, la autosuficiencia, el narcisismo, eso es negativo, porque esto no permite que yo corrija los errores, esto no permite que yo escuche al otro, esto no permite aprender. Y entonces nosotros tenemos que ser sumisos para poder aprender, para poder aceptar los errores que de pronto cometemos. Tener ese temor reverente con el Señor no es miedo, no es ningún miedo. Es respetar su palabra y es respetar al Señor Jesucristo en el corazón. En Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 2, habla de un personaje que se llamaba Cornelio, de Cesarea. Él era el centurión de la compañía llamada Italiana, tenía un puesto eminente.
Y ese hombre era piadoso y temeroso de Dios, o sea que respetaba la palabra y que respetaba a Dios y daba limosnas y oraba siempre. ¿Esto qué significa? Él fue iluminado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que el Señor Jesucristo se le presentó a los discípulos y les dio el Espíritu Santo a ellos. Y ellos se convirtieron en predicadores poderosos. Pero también cuando Él muere y resucita y se le presenta a los discípulos, tuvo una conversación muy linda con ellos y les dijo que Él tenía que irse para el cielo, para estar sentado a la derecha del Padre, para interceder, o sea, orar por ti y por mí, por los discípulos o por cada uno de nosotros, pero que dejaría el Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos acompañara, para que nos diera el ánimo para poder predicar la palabra. Y por eso Cornelio se convirtió en una persona que era la inspiración para todos los que estaban alrededor. Entonces el tema que estamos tratando hoy es cuidar la salvación. El primer punto es ser luminares. El segundo punto es trabajar en la obra. No me estoy refiriendo solamente a la obra del Señor Jesucristo, al Evangelio, a la palabra de Dios. No, hay diferentes clases de trabajo. Los médicos, las enfermeras, los arquitectos, los ingenieros, los maestros, los científicos. Cada persona tiene una actividad diferente. Entonces es una invitación para que sea un trabajo nítido, transparente y brillante. Que un empresario, si está trabajando en su empresa, ame a sus empleados y también les pague justamente, los trate bien. Esto es un ejemplo para ellos y esa empresa va a crecer, esa empresa va a ser brillante. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Me voy a referir a una palabra que realmente nosotros como padres o los maestros o los que están en eminencia, o sea, en un puesto importante, podemos cumplir esa palabra. Dice Deuteronomio capítulo 11, vamos a mirar el versículo 13. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo le prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay unas palabras claves aquí: obedecer. Obedecer es cumplir con la ley. Obedecer es estar sujetos a la palabra de Dios. Obedecer es agradar a Dios y lo hacemos libremente porque queremos la salvación para nosotros. Pero también hay otra palabra, otra palabra clave que es servirle al Señor, ¿no? Servir en la obra. Servir en la obra sin esperar nada a cambio. Ayudar al necesitado, ayudar al que está caído, ayudar al que está necesitado. Entonces eso es bien importante, pero también amar. Estamos hablando de la palabra amor desde el comienzo, pero debemos amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, que sea el primero en nuestras vidas, invitarlo a que trabaje con nosotros, porque el equipo perfecto para el trabajo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son los que nos pueden ayudar y nos pueden librar de muchas cosas malas. El versículo 18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos de ellas, cuando te sientas en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de la casa y en las puertas, para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra como Jehová juró a vuestros padres, dar en todos los días sobre la faz de la tierra. Hay algo muy lindo aquí, que si nosotros enseñamos esa palabra, la grabamos en la mente y en el corazón, pues nos vamos a convertir en un ejemplo para las personas que están cerca de nosotros. Pero también cuando nosotros enseñamos la palabra, la bendición sigue. Dice el Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que las bendiciones van hasta 1000 generaciones.
Entonces, cuando se tiene conocimiento de la palabra es cuando se porta bien, cuando es un buen empleado, cuando es un buen ejecutivo, cuando es un buen empresario, si cumplimos con esta palabra. Entonces, el segundo punto es trabajar en la obra. Hay una renovación espiritual en cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra. Fuera de eso, sumisos, debemos ser sumisos, pero eso no significa que vamos a ser esclavos, sino que vamos a obedecer la voz de Dios. Realmente el Espíritu Santo es el que nos motiva. El Espíritu Santo nos da vida, nos da ánimo, nos da un deseo de vivir, por ejemplo, en esta pandemia, estar tranquilos y decir gracias, Señor, porque eres tú el que nos has cuidado hasta aquí, porque hasta aquí nos has traído, porque nos has dado el alimento, porque nos has dado lo necesario para vivir. A tal punto que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, de tal manera que nosotros ya expresamos o lo que vamos a declarar es vida. Vida y no muerte, eso es lo que declaramos realmente cuando trabajamos en la obra y cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón. Declaramos la salud y no la enfermedad, la salvación y no la condenación, la riqueza y no la pobreza, el amor y no el odio, el gozo y no la tristeza, la paz y no la desesperación, la fe y no la inseguridad. Todo con la esperanza de salvación, porque es el Dios vivo que nos arropa con la misericordia, con el amor cada día por cada uno de nosotros. El tercer punto es el testimonio. Entonces el primer punto es ser luminares, el segundo es trabajar en la obra y el tercero es ser testimonio. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. En estos versículos se refiere a las personas que hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón, que realmente son personas que viven apartadas en santidad, cumpliendo con la ley, obedeciendo al Señor, agradándolo a Él, pero también siendo ejemplo y testimonio, porque esto es bien importante. Nosotros predicamos más con el testimonio, no necesitamos de una carta de referencia como dice la palabra de Dios, no es necesario. Nuestra misma presencia, porque somos libros abiertos. ¿Qué significa? Que el comportamiento que nosotros tenemos en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos o en el lugar de trabajo, es el mismo comportamiento que vamos a tener por fuera. Y también habla de las personas, de los perversos, o sea, los que no han recibido al Señor Jesucristo en el corazón, los que no se han arrepentido del pecado y los que no cumplen con los mandamientos. Dice Lucas capítulo 9, versículo 41, que el Señor Jesucristo decía, pero bueno, es que son incrédulos y pecadores, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Pero es un llamado hoy del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que nos arrepintamos del pecado, que dejemos esa vida pasada, esa vida de tristeza, de amargura, de desesperación, y entonces que cambiemos esa vida y la renovemos totalmente para comenzar de nuevo. Eso de comenzar de nuevo es muy importante porque esto nos llena de gozo a cada uno de nosotros. Y el cuarto punto es recibir el premio. Dice que asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, he trabajado. Entonces, el primer punto es luminares en el mundo. Estamos hablando de cuidar la salvación, ¿no? Ser luminares en el mundo, trabajar en la obra. El tercero es ser testimonio. Y el cuarto, recibir el premio. Es el premio a la salvación. Qué regalo tan lindo, ¿no? Dice, se llega el día en que el Señor Jesucristo va a venir. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pero no se sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que estar preparados, vivir el día de hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Eso es bien importante. Perdonar al que nos causó daño, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ayudar al necesitado, cuidar al enfermo, respetar a nuestros padres y honrarlos y respetar a las autoridades, tratar de cumplir con toda la ley, es decir, vivir impecables ese último día de la vida.
Hay una historia de un gran personaje que se llama Facundo Cabral. Él ya falleció, él es argentino. Y entonces él es un cantautor, pero también es poeta y todo. Y él contaba una breve historia y se las quiero comentar en el día de hoy. Él salió de su hogar a la edad de los 9 años, pero un día sintió en el corazón que él quería vivir, encontrarse con su madre, y dijo: voy a estar con ella un año, voy a compartir con ella un año. Y se hizo muchas ilusiones y entonces pensaba: uy, qué regalo tan grande para mi madre, ella se va a sentir feliz, yo también me voy a sentir feliz. Y un día arregló el viaje y se fue para donde su mamá. Llega a su casa a las 8 de la mañana. Cuando él llegó, la señora había fallecido hacía 10 minutos, o sea, a las 7:50. Y él dice: es ahora, ve ahora, arrepiéntase. Es ahora que tiene que perdonar al que le ha causado daño. Arregla tus cuentas ahora. Demuestra el amor ahora mismo. No te tardes, deprisa. Y entonces esto es muy importante. Eso de vivir el solo por hoy. El solo por hoy es algo que me encanta. Solo por hoy seré feliz, solo por hoy voy a estar de buen genio, solo por hoy voy a estudiar, solo por hoy voy a trabajar, comienzo mi trabajo y lo termino. Es proponernos hacer esas actividades y cumplirlas. Y al cabo de los 30 días, entonces esto ya se convierte en un hábito, en algo bien importante. Ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque ya es un hábito. Bueno, voy a comparar un poco sobre recibir el premio con con el atletismo cristiano, un atletismo espiritual. La vida cristiana comparada con una carrera atlética. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por el premio. ¿Qué hacen los atletas? Para esforzarse tienen que haber aprendido, tienen que prepararse, recibir la instrucción y reciben un esfuerzo para poder llegar a la meta. Pero nosotros también esforzarnos por ese premio de la salvación, es cuidarla, es comportarnos bien. Hay obstáculos para ese corredor. Los obstáculos puede ser el cansancio, puede ser el hambre, puede ser que se cayó o bueno, alguna dificultad. Pero para nosotros también hay dificultades, para los cristianos, ¿no? Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hacer caso omiso a todos los ataques del enemigo, de pronto a la enfermedad, al problema económico, al problema con la familia. No, ir resolviendo cada situación paso a paso para poder conseguir esa meta. Prosiguiendo hacia la meta, eso es bien importante, proseguir hacia la meta que es Cristo. Lo mismo el corredor, él prosigue a la meta mirando la meta, superando todos los obstáculos y todas las dificultades que se le puedan presentar en el camino, pero también preparándose para esa competencia. ¿Qué hace un atleta? Se prepara en la alimentación, en el ejercicio todos los días, la actividad, vitaminas, todo, recibiendo toda la orientación necesaria. Nosotros los cristianos, ¿cómo nos preparamos? Pues dejando el pecado, arrepintiéndonos de todo lo malo que hemos hecho, porque todos cometemos errores, porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. No hay justo ni tan solo uno, solamente el Señor Jesucristo es el justo, pero todos somos pecadores. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos, así como David, que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y Dios lo escuchó, Dios le perdonó y a nosotros también nos perdona. Y un buen final es pelear esa buena batalla, es luchar por esa salvación, es hacer caso omiso al problema y no desviarnos del camino, sino siempre fijándonos en la meta. Y el premio ganado que el Señor nos da, ese premio, es una reflexión para cada uno de nosotros, ese cuidado de la salvación con temor y con temblor. Convertirnos en esos luminares, trabajar en la obra, ser testimonio y ahora recibir el premio. Pero para recibir el premio no se nos olvide que es como tenemos
Tenemos una escalera de 20 escalones frente a nosotros que hay que de pronto llegar hasta el último. Nunca podemos llegar del primero hasta el 20 en un instante. No, eso es paso a paso, poco a poco. Así como el médico, para poder llegar a adquirir su título, tiene que estudiar muchísimos años y luego recibe el título. Y nosotros entonces, para conseguir la salvación, es paso a paso, poco a poco, porque es un aprendizaje diario. Los grandes psicólogos dicen que nosotros somos seres inacabados. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Los voy a invitar en este momento a las personas que quieran recibir al Señor Jesucristo en el corazón. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Van a repetir conmigo. Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy libremente abro las puertas de mi corazón y te invito a que reines en mi vida, que reines en mi hogar, en mi familia, en mi empresa, en mi empleo y en todas las actividades que yo realizo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Voy a orar por ustedes. Y Padre Santo, gracias por cada uno de los pecadores que se ha arrepentido, gracias por los que lo recibieron en el corazón, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Señor, yo envío palabra de bendición. Ahí se cumple lo que dice el Salmo 147:15, que la palabra corre velozmente a su tierra. Palabra de bendición para cada uno de los que recibieron al Señor, pero también protección divina y provisión divina para cada uno de ustedes. Y ahora quiero orar por los que tienen problemas en el hogar, dificultades con los hijos, con el esposo, con la esposa, dificultades por enfermedad o por escasez por la economía o por algún problema que se les esté presentando. Y Señor, te doy gracias por cada persona que me está escuchando en este momento, por los que tienen dificultades en el hogar, Señor. Oramos, Señor, para que tú mires estos hogares que tienen dificultades, que incline el oído, Señor, por favor, para escuchar la súplica en este momento, Señor. Clamo, Señor, por los enfermos, Señor, por los del coronavirus y por todos los enfermos de diferentes enfermedades, para que el Señor les dé la sanidad. La palabra de Dios dice que por su herida hemos sido sanados, y por sanados del espíritu, del alma y del cuerpo, y por la llaga hemos sido sanados totalmente, Señor mío y Dios mío. Muchísimas gracias, Señor, porque eres tú el único quien trae sanidad y medicina, como dice Jeremías 33:6. Y Señor, oro, Señor, por las personas que están pasando por una dificultad económica. Oro para que tú abras las ventanas de los cielos y de lo necesario a cada uno para poder vivir, porque la palabra de Dios dice que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Envío palabra de bendición para cada uno de los que me están escuchando en este momento, y la bendición y la protección divina y la provisión divina, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.